Buenos días, queridos estudiantes de tercero de bachillerato. El día de hoy vamos a tratar el tema figuras geométricas, a calcular su área y su perímetro. Figuras geométricas. Tenemos el cuadrado, donde la fórmula del área es lado por lado, y el perímetro es la suma de los cuatro lados. Por eso está lado más lado más lado más lado. También tenemos un pequeño ejemplo. Tenemos este cuadrado que tiene 6 centímetros en cada lado y vamos a calcular su área, donde nos dice, como nos decía su fórmula, lado por lado, entonces 6 por 6 se nos daría 36 centímetros cuadrados. Y el perímetro sumaríamos 4 veces el 6, o si no, también podemos hacer 6 por 4, que me dará como respuesta 24 centímetros. También tenemos el triángulo. La fórmula del triángulo es área es igual a base por altura dividido para 2. Y el perímetro es la suma de los tres lados. En este caso, A más B más C. Tenemos un pequeño ejemplo. Tenemos ahí las medidas y vamos a calcular el área. Como nos decía, base por altura, y la base, como tenemos una base de 11 centímetros y la altura de 7 centímetros, entonces nosotros multiplicamos 11 por 7 y dividido para 2, que nos da un valor de 38,5 centímetros cuadrados. Ahora calculamos el perímetro, la suma de sus tres lados, que nos daría 11 más 11 y más 7,5, que nos da como respuesta 29,5. Continuamos. También tenemos el rectángulo. Tenemos el rectángulo y también vamos a ver un pequeño ejemplo. Pero antes de ello, vamos a ver su fórmula. La fórmula para calcular el área es A por B y el perímetro es 2 por A más 2 por B. Entonces vamos a ver ahora sí el ejemplo. Tenemos aquí el ejemplo y como la fórmula nos dice A por B, entonces nosotros vamos a multiplicar 38 por 21 y nos va a dar, ¿cuánto nos dará 21 por 38? Nos da 798 centímetros cuadrados. Ahora vamos a calcular su perímetro. Como nos dice la fórmula, 2 por A, y A, recuerde que está 21 más 2 por B, 38. Entonces hacemos la operación 2 por 21 y 2 por 38, dándonos como respuesta 2 por 21, 42, y 2 por 38, 76. Hacemos la suma entre los dos, 42 más 76, que nos dará 118 centímetros. Continuamos. También tenemos el círculo. Tenemos aquí el círculo y vamos a ver cómo calculamos el área y su perímetro. Tenemos la fórmula del área, pi. Recuerden, este es el numerito pi por radio elevado al cuadrado. Y la fórmula para el perímetro tenemos 2 por pi por radio o por r. Entonces vamos a ver un pequeño ejemplo para que puedan entender mejor. Tenemos aquí nosotros el ejemplo y vamos a calcular el área. Como nos dice pi, recuerde que pi vale 3,1416 y tiene más números, pero solamente vamos a tomar en cuenta a estos 4 decimales. Por radio, el radio es esta partecita que tenemos aquí, que es 2, y como nos dice el cuadrado, entonces 2 elevado al cuadrado. Y multiplicamos 2, sería aquí en esta parte, 2 por 2 me daría 4, y multiplicamos por el número pi por 3,1416, que nos da 12,56 centímetros cuadrados. Vamos a calcular ahora el perímetro. Recuerde que el perímetro me decía la fórmula 2 por pi y por r, que es 2. Entonces tenemos aquí 2 por pi, que es 3,1416, y por la radio, que tengo el valor de 2. Entonces el cálculo de esta operación me da 12,56 centímetros. Ahora vamos a seguir viendo ahora del pentágono. Tenemos el pentágono, que quiere decir que son 5 lados. Y vamos a ver el perímetro.
es la suma igual de todos sus lados y como un pentágono tiene 5 lados, por eso está lado, más lado, más lado, más lado y más lado. Ahora vamos a ver cómo calcular el área. Es perímetro por el apotema dividido para 2. Vamos a ver un pequeño ejemplo. Tenemos aquí nuestro ejemplo y vamos a calcular el perímetro. Como tiene 5 lados y cada lado vale 6 centímetros, nosotros lo que vamos a hacer es 6 por 5 que me da 30, ¿verdad? Y ahora sí vamos a calcular el área. Como ya tenemos el perímetro que vale 30, solo vamos a reemplazar la fórmula. Perímetro 30, el apotema me vale 4,1 que tengo aquí y dividido para 2 de la siguiente forma. Tengo 30 del perímetro, el apotema 4,1 y dividido para 2. Dándome como respuesta a esa operación 61,5 centímetros cuadrados. Vamos a ver por último también el hexágono. Tenemos la fórmula igual para calcular el perímetro del hexágono, es la suma de todos sus lados. Y como tiene 6 lados, por eso tenemos 6 veces sumando sus lados. ¿Ya? Entonces tenemos también el apotema, que también me dice perímetro por el apotema dividido para 2. Esa sería la formulita del área. Tenemos aquí un ejemplo. Tenemos nuestro ejemplo y vamos a calcularlo. Entonces, como tiene 6 lados y cada lado vale 6 centímetros, entonces hacemos 6 por 6 que me da 36. Ahora el área, como ya sé que el perímetro vale 36, por el apotema que me está señalando aquí 5,2, dividido para 2, dándome como respuesta 93,6 centímetros cuadrados. Listo, chicos. Entonces aquí vamos a ver algunos ejercicios de ser bachiller. Me dice, María desea cambiar la alfombra de su habitación, que tiene una forma cuadrada de 5 metros de lado. ¿Cuántos metros cuadrados de alfombra debe comprar? Entonces aquí, ¿qué es lo que debemos hacer? Calcular el área del cuadrado. Y como nos decía el área, lado por lado, entonces vamos a hacer, y como me dice 5 metros aquí, entonces nosotros hacemos lo siguiente. 5 por 5, que me da como respuesta 25. Y esta sería su respuesta. Si vieron qué tan fácil es, solamente tenemos que llevar su enunciado, nada más. Vamos a ver otro ejemplo. Tenemos, Fernanda cambia su alfombra antigua por una nueva en su pasillo de su casa de 6 centímetros de largo por 2 metros de ancho. Si desea reforzar el borde de la alfombra, ¿cuántos metros de cinta debe comprar? Entonces vamos a ver qué es lo que vamos a calcular. En este caso nosotros vamos a calcular el perímetro del rectángulo. Entonces esta era la fórmula, ¿recuerdan? Entonces nosotros aplicamos la formulita y nos da, en este caso nos dice 6 metros, por eso está 2 por 6 y 2 metros de ancho, entonces está 2 por 2. Entonces aquí multiplicamos 2 por 6 que me da 12 y 2 por 2 que me da 4, ¿verdad? Y hacemos esta operación 12 más 4 que me da 16 y esta sería su respuesta del perímetro. Continuamos. Nos dice, Laura elaboró una cometa que tiene la forma de un hexágono regular, cuya medida de lado es de 20 centímetros. ¿Cuántos centímetros cuadrados de papel se necesitan para decorar la cometa? Entonces, en esta parte les voy a compartir una fórmula porque nos dice hexágono regular, ¿sí? Para calcular un hexágono regular es diferente la fórmula. Vamos a aplicar esta formulita, donde S significa longitud de uno de los lados del hexágono. Entonces vamos solamente a aplicar esta fórmula y en vez de S vamos a ubicar el número 20 que nos está dando aquí en el enunciado. Entonces hacemos lo siguiente. Como les había dicho, en vez de S, el 20 elevado al cuadrado. Entonces 20 elevado al cuadrado me dará 400 y lo demás sigo copiando igualito, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a multiplicar este 3 por este 400. Entonces, 3 por 400, ¿cuánto me da? Correcto, 1200. Entonces, quedándome de la siguiente manera. Entonces, me queda 1200, ¿verdad? Bajo la misma raíz cuadrada de 3 dividido para 2.
Y aquí hago una división o una simplificación. La mitad de 2,1, la mitad de 1200 sería 600, quedándome como respuesta 600 raíz cuadrada de 3. Y eso sería todo. Listo, continuamos. Nos dice, la base del rectángulo es el doble de su altura. ¿Cuánto mide la base en centímetros si el perímetro es 60 centímetros? Nos dice de un rectángulo. Entonces vamos a calcular. Nos pide calcular la base. Mire, la base de un triángulo es el doble de su altura. ¿Cuánto mide la base? Entonces vamos a ver, a calcular el perímetro. Nos dice que el perímetro nos vale 60. Entonces en esta formulita nos ha dado 60, ¿verdad? Ahora vamos a hacer lo siguiente. Como nos dice el doble de su altura, entonces calculamos el doble, como sería 1b más 2b, como nos dice el doble, sería 3b. Es igual a 60 centímetros. Entonces yo voy a despejar esta b. Entonces me quedaría b es igual a 60 dividido para 3, ¿verdad? Y dándome 60 dividido para 3 me dará 20, correcto. Y esta sería la respuesta. Y eso ya hemos calculado la base del rectángulo. Aquí les comparto la actividad. Van a aprenderse y a repasar y a pasar en su cuaderno las fórmulas explicadas. Resuelva los siguientes ejercicios. Vamos a resolver estos ejercicios. Aquí también les dejo algunas formulitas para que ustedes puedan realizar los ejercicios. Y acá tengo el último ejercicio. Con este ejercicio terminaríamos. Espero que les vaya muy bien, chicos, y muchas gracias. Éxitos a todos. No duden en llamarme si es que tienen alguna pregunta. Muchas gracias.